Hola a todos. En esta presentación vamos a hablarles sobre el método de regresión con componentes principales, también conocido como PCR. Una técnica estadística que combina el análisis de componentes principales ACP con la regresión lineal para resolver problemas de predicción o estimación de una variable objetivo. ¿En qué consiste el método? El objetivo principal del PCR es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos que puede tener muchas variables, algunas de ellas incluso correlacionadas entre sí. Primero, aplicamos el análisis de componentes principales, es decir, combinaciones lineales de las variables originales que explican la mayor parte de la variancia del conjunto de datos. Después, seleccionamos los componentes con los valores más altos, generalmente los primeros, ya que son los que capturan la mayor proporción de la información relevante. Con esto eliminamos variables redundantes o poco significativas, simplificando el modelo sin perder capacidad explicativa. Finalmente realizamos la regresión lineal, pero en lugar de usar las variables originales, usamos estos componentes principales seleccionados. Esto permite construir un modelo más estable, representativo y menos sensible al ruido o a la multicolinealidad. El método PCR se relaciona directamente con los temas vistos durante la materia porque integra dos herramientas fundamentales del análisis estadístico: la reducción de dimensionalidad y la modelación predictiva. Similitudes y diferencias con el ACP. Entre las similitudes, se destaca que ambos métodos transforman un conjunto grande de variables en un número menor de variables transformadas, facilitando la interpretación y el análisis. Sin embargo, existen diferencias importantes. El ACP por sí solo no es un método de regresión, ya que no utiliza una variable de respuesta o dependiente. Su propósito es únicamente reducir la dimensionalidad y resumir la información. En cambio, el PCR sí incluye una fase de regresión, utilizando los componentes principales del ACP como variables explicativas para predecir una variable objetivo. Finalmente, el ACP es un proceso de un solo paso, mientras que el PCR se desarrolla en dos fases: primero el ACP y luego la regresión lineal. En conclusión, el método de regresión con componentes principales es una herramienta muy útil cuando se trabaja con datos de alta dimensión, porque permite construir modelos más simples, precisos y robustos, combinando lo mejor del ACP y de la regresión lineal tradicional. El proceso de regresión con componentes principales, primero se comienza calculando la matriz de covarianza de los datos originales. Luego se realiza una descomposición matemática de esta matriz para obtener unos autovectores y autovalores. Los autovectores representan las direcciones en las que los datos presentan la mayor variabilidad y los autovalores indican cuánta varianza hay en cada una de esas direcciones. Estos autovectores son ortogonales, es decir, independientes entre sí, lo que garantiza que los nuevos componentes principales no estén correlacionados. A continuación, los autovalores se ordenan de mayor a menor y se seleccionan únicamente los componentes que explican la mayor proporción de la varianza total. Una vez seleccionados los componentes, se calculan las puntuaciones o score. Matemáticamente, esto se obtiene al multiplicar la matriz de los datos originales por la matriz de los autovectores seleccionados. De esta manera, cada observación del conjunto de datos queda representada en términos de los nuevos ejes, los componentes principales, que resumen la mayor parte de la información original. En el método de regresión de componentes principales, estas puntuaciones se utilizan como las nuevas variables predictoras, denominadas Z. La variable de respuesta Y se modela entonces como una combinación lineal de estas nuevas variables.
donde beta 0 es la constante, beta representa los coeficientes estimados por el método de mínimos cuadrados y e sería el error del modelo. El método de regresión con componentes principales tiene sus ventajas, pero también tiene algunas limitaciones. Primero, el análisis de componentes principales se aplica únicamente sobre las variables de entrada X, sin considerar la relación directa con la variable de respuesta Y. Además, al conservar solo los componentes con mayor varianza, podría descartarse información importante si un componente con varianza baja está fuertemente correlacionado con Y. Por otro lado, el análisis de componentes principales es sensible a los valores atípicos, los cuales pueden alterar las direcciones principales de varianza y afectar el modelo final. Dentro de los supuestos del método de regresión de componentes principales, se espera que la relación entre las variables predictoras y la respuesta sea lineal, que los errores del modelo sigan una distribución normal y que las variables originales estén altamente correlacionadas antes de aplicar el ACP. En conclusión, si se realiza un buen ejercicio de análisis de componentes principales, esto se ve relacionado directamente con el resultado que podamos obtener del método de regresión de componentes principales. Para un caso práctico de aplicación de PCR, se utilizarán los datos del taller 2, en los cuales teníamos las matrices energéticas de 57 países. Inicialmente necesitamos instalar el paquete y hacer la lectura de la librería PLS en RStudio. Ahora, nos haremos la pregunta de si este conjunto de datos aplica o no para la aplicación de este método. Aquí vemos que hay muchas variables predictoras, en este caso serían 57 a ser el número de países. Y vemos que hay algunas variables que están altamente correlacionadas entre sí. Vemos que en este caso algunas parejas tienen valores por encima de 0.9, lo que nos da de que este conjunto de datos es adecuado para la aplicación del método. Una vez elegida una variable dependiente, en este caso Y1, que será el consumo de electricidad neta, se le aplicará el método de ACP a nuestras observaciones o nuestras variables independientes. El resultado que nos da el método ACP es que para explicar la varianza superior al 85% requerimos de al menos los primeros 5 componentes principales. Quedémonos con este valor ahora mismo. Para la aplicación del método PCR utilizaremos la función de RStudio PCR. En los argumentos tenemos aquí que nuestra variable dependiente hará el análisis con todo nuestro conjunto de datos. Aquí se define la fórmula del modelo. Los datos estarán estandarizados y utilizaremos el método de validación cross-value. Con la ayuda de la función validation plot podremos ver el resultado o graficar el error cuadrático medio de predicción, en los cuales podremos estimar cuánto será el número mínimo de componentes principales para nuestro modelo de predicción. Aquí podemos observar que en aproximadamente los primeros entre 3 y 5 componentes hay una gran disminución del error, lo que puede decir que se explica gran parte de variabilidad de los datos. El modelo gana mucha capacidad predictiva. La zona entre 5 y 45 o 50 componentes vemos que se mantiene constante, lo que nos puede indicar de que agregar más componentes no mejora la predicción del modelo y que quizás podamos estar agregándole ruido o redundancia de datos. Mayor a 50 vemos una caída muy abrupta en el error, lo que nos puede indicar de que agregar un mayor número de componentes a 50
es que tendremos un modelo sobreajustado. Para este caso, se propone utilizar los primeros 4 componentes principales. Con esto, se observa una de las diferencias del método ACP y PCR. En el método ACP habíamos dicho que necesitábamos al menos 5 componentes para explicar el 85% de la variabilidad de los datos. Y aquí seleccionamos 4, dado que en ACP se utilizan los componentes necesarios para aplicar la varianza, pero en PCR se eligen los componentes necesarios que mejor ayudan a predecir la variable dependiente, con lo cual se obtiene el siguiente resultado. En el eje X obtenemos nuestras observaciones y en el eje Y tenemos las predicciones. La línea roja es nuestro modelo. Si los puntos están cerca de la línea roja, quiere decir que nuestro modelo está prediciendo bien. Si los puntos están muy dispersos o alejados, quiere decir que nuestro modelo tiene errores de predicción. Vemos que la mayoría de países están muy cerca del origen o tienen bajos valores y que nuestro modelo ajusta o predice muy bien en este rango de valores. Pero cuando se compara contra los outliers, que son Estados Unidos y China, vemos que están muy por debajo del valor de nuestro modelo, lo que puede decir de que nuestro modelo predice menos de lo real. Para hacer una comparación, seguimos con la propuesta del taller número 2 y quitamos las observaciones de Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Rusia. Para este caso utilizaremos los primeros 5 componentes y obtenemos el siguiente resultado. Vemos que continúa la tendencia de que nuestro modelo está muy ajustado en los datos bajos o que están cercanos al origen, y vemos que en este caso Japón e India tienen un rol muy parecido al de Estados Unidos y China en el primer ejemplo. Con esto podemos concluir de que nuestro modelo explica bien las variaciones entre los países con niveles bajos o moderados de la variable dependiente, pero pierde precisión en los países con valores muy altos. Probablemente el modelo se sesga hacia la media y subpredice los extremos. Muchas gracias.